Y me especialicé en esas normas. Digamos que estas normas sostenibles te reúnen alguito de 9, mucho de 14, mucho de 45, mucho de manejo de partes interesadas o stakeholders y responsabilidad social específica para cultivos que sirven para producir biocombustibles. Razón por la cual soy auditor de estas normas que son muy reconocidas acá en Colombia. Creo que las más reconocidas son RCPO, que es del sector palmero. Ayudé a crear en Brasil una norma que se llama Bonsucro para el sector caña de azúcar. En Argentina ayudé a crear otra norma sostenible que se llamaba RTRS, que es para soya. Y adicionalmente soy auditor de esas mismas normas, pero ya en Europa, que una se llama RSB y la otra se llama ISCC, una suiza y la otra alemana. Mi experiencia como auditor ha sido desde auditor empresas pequeñas, digamos una empresa de ingeniería civil que es el ingeniero y 2 o 3 personas, hasta monstruos gigantescos como McCain, Cerrejón. He auditado desde México hasta Uruguay y bueno, yo hoy voy a estar con ustedes hablando del coco de las auditorías. ¿Cuál es el coco de las auditorías? Los hallazgos. ¿Y qué tipo La de redacción hallazgos? de hallazgos. No conformidades. No, la redacción es el coco para los auditores. No, acá es el coco de las auditorías. ¿Qué creen ustedes? El coco es hallazgo, pero ¿cómo se llama? Las no conformidades. Exacto. Las no conformidades es el famoso coco de las auditorías para las personas que están implementando el sistema. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, se está viendo. Sí, señor. Bueno, ¿por qué el coco son las no conformidades? En estos momentos somos 29 personas. Vamos a mirar quién quiere participar. ¿Por qué le tienen las organizaciones tanto miedo a las no conformidades? Pues mucha gente piensa que si le ponen no conformidades no le dan el certificado, o sea que como el trabajito pues botaba a la basura. ¿Y eso es verdad? Cuando una empresa... No. No. Esto es un gran negocio. Ahorita vamos a hablar por qué las organizaciones le tienen miedo a las no conformidades. Veo que hay alguien del grupo élite acá. ¿Con quién estoy del grupo élite? ¿Aló? Inge, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Alejandro, Chicos, buenas noches. tengo un problema con la cámara, no sé. Voy a salir y vuelvo a entrar y tú me das el poder para seguir compartiendo, porfa. Listo, sí señor, espérame, jalo el anfitrión, dame un momento. Exacto. Listo, ahora sí ya te puedes salir. Sí, porque no me quiso funcionar. Un segundo, Vale. ya nos vemos, muchachos, qué pena. Listo, chicos. Bueno, mientras que regresa nuevamente el ingeniero, vamos a saludar aquí rápidamente. Chicos, muy buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a este masterclass. Si es la primera vez que ustedes se conectan, pues queremos invitarlos a que se conecten con nosotros cada 15 días, donde tenemos temas específicos, importantes, relacionados con los sistemas de gestión y con todo lo que tiene que ver con ciencia de datos y productividad. Algo muy importante, chicos,
Y es que, como decía ahorita el ingeniero, pues la idea es que podamos ir mirando pues los diferentes temas, los hallazgos que encontramos, las no conformidades que vamos a ver. Entonces, la idea es que ustedes a lo largo de todo este año se sigan conectando, sigan participando con nosotros, hagamos un proceso muy participativo donde pregunten muchísimo. La idea es que estos espacios son realmente para esos, donde nosotros conectamos a diferentes expertos de diferentes países con el fin de que ustedes puedan ver de diferente manera pues cómo podemos desarrollar diferentes actividades. Entonces ya vamos a iniciar nuevamente, chicos. Alejandro, qué lástima, no me quiso funcionar la cámara. Bueno, pido disculpas con ustedes, no se perdieron de mucho las mujeres. Bueno, estábamos hablando del coco, de las no conformidades. En una auditoría, ¿hay más hallazgos de conformidad o no conformidad? ¿Qué creen ustedes? Yo pensaría que conformidad más que no conformidad. Sí, con un buen auditor lo haría así. Realmente siempre hay más conformidades de acuerdo a la cantidad de requisitos que se deben cumplir. Por encima del 90%, yo diría en un 95% o más, dependiendo de la norma. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a las no conformidades? Si de 100 preguntas la organización está cumpliendo 96. Lo que pasa es que una nos puede impactar de forma notable en cuanto a una acreditación o ese tipo de cosas. Sí, se puede pensar que sí, es cierto. Dependiendo si es una auditoría, sobre todo si es una auditoría de tercera parte. Vuelvo y pregunto, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces creo que ustedes tienen claro que hay diferentes tipos de auditorías. Hay auditorías internas y externas. Las auditorías internas, como todos saben, pueden ser de primera y segunda parte. Las auditorías de primera parte son las famosas auditorías internas y las auditorías de segunda parte son las auditorías que yo le hago a un proveedor o que recibo de un cliente. Y tenemos las auditorías externas, que son las auditorías de certificación o acreditación. En cada una de estas auditorías, las no conformidades tienen un valor diferente o pesan lo mismo. Yo creo que tienen un valor diferente, pues porque digamos si la auditoría es una auditoría interna, hay oportunidades de mejora para que la empresa corrija esto y en el momento de pues, recibir una auditoría externa, cumplir con la mayoría de los requisitos de la norma. Y pues cuando es con un cliente, bueno, ahí también pesaría bastante en el tema, pues si es para licitaciones o algún tipo de requisito que esté pidiendo el cliente. Sí, la realidad es que de los tres tipos de auditorías de primera, segunda y tercera, ¿dónde pesa más una no conformidad? Pienso que cuando es externa. Cuando es externa. Porque, sí, cuando ya, digamos, para, digamos, una certificación o para, digamos, en este caso, también para cuando aplica un CCA, digo yo. Ya, perfecto. ¿Qué Yo más? diría, Sí. yo diría que debe empezar, yo diría que debería empezar lo mismo, solo que en la de segunda y tercera parte, como son externos a nosotros, entonces se le presta un mayor orientación a ese tipo de auditoría. Ya. ¿Alguien más? La auditoría de primera parte también pesa porque es una certificación y si no tiene el cumplimiento de la norma, prácticamente no te vas a certificar. Aunque tengamos en cuenta que la auditoría de primera parte es interna. Es interna. La auditoría de primera parte es una auditoría interna. Es la auditoría previa que se podría decir que es la auditoría previa que hace
la empresa para ver Para qué conformidades o qué no conformidades tiene para sí mismo solicitar ya una auditoría con un ente certificador. externa. Sí, sí, de Claro. acuerdo. Correcto, Entonces, pero en ese, pesa. en ese orden de ideas y hablando de la triste realidad, las auditorías de tercera parte, ¿qué es lo máximo que pasaría si les levantan una no conformidad mayor? Que no nos podemos certificar. Por Pero lo se menos qui- en 90 días para algunos entes Exacto, certificadores. en 90 y hasta Depende. 6 meses en otros. Sí, O señor. sea, ahí no ha pasado nada. Y si es una acreditación, les dan posibilidad de cerrar la no conformidad o les cierran el negocio de una vez. 90 días también para cerrar. Ah, bueno. También no. Claro, entonces miren que las de tercera aparentemente son muy importantes, pero vas a tener tiempo para cerrarla. En una auditoría interna, pues es una no conformidad que se manejará de acuerdo al procedimiento de la organización. Ahora, frente a una auditoría de segunda parte, si tú le llegas a decir a un cliente ya no eres más mi proveedor por culpa de una no conformidad que no cerraron, ¿también no creen que es muy importante? Sí, señor. Como que tengan en cuenta que más o menos lo que es segunda y tercera pueden llegar a pesar lo mismo, las no conformidades que se hablan. Ahora, ¿por qué le duele a una empresa que le levanten una no conformidad en ISO 9000 el ente certificador? Los que tienen experiencia. Porque está diagnosticando que no estamos bien en algo que nos veníamos preparando y obviamente que ellos u otro proveedor nos certifican, nos está preparando, entonces digamos que no ha sido tan eficiente esa preparación. Bueno, Eso duele. Yo diría que por Además el factor que económico. cuesta, además que exacto. cuesta. Sí. Alguien está hablando, pero dejemos, ya vamos a hablar del factor económico. ¿Quién estaba haciendo un comentario para que lo repita que se escuchó algo Yo, lejos? perdón, mi nombre es Wilder. Yo Wilber. diría que por el factor económico. El factor Sí, pero económico es un tema ahí. dale, sí, sino que antes que tú estaba alguien hablando y no la escuchamos. No sé si esta persona quiere hacer el comentario o si no, Wilber termina el comentario. ¿Por qué el factor económico? Que le duele tanto al gerente. No, lo que pasa es que una auditoría de tercera parte, pues, tiene un costo. Entonces, meramente el hallazgo mayor, esos 90 días, pues te van a volver a cobrar otra vez el ejercicio de la auditoría y eso, pues, nadie lo quiere pagar. Mínimo. Sí. Obviamente, ahí también tú sumas el tema de la implementación y todo lo de las adecuaciones y todo esto, pero que mínimamente que llegue un personaje, dos personajes, hay uno con su experto técnico, hacerte eso, pues tiene un costo. Y el hecho de volverle a ver la cara, pues vuelve y pagas. Eso es muy cierto. Ya lo vamos a discutir mientras algo Cuellar nos iba a hacer un comentario. Algo, dinos. Sí, buenas noches, Buenas soy noches. Alba Guzmán. Ah, Alba, qué pena contigo, es el nombre que veo ahí. Sí, entonces, pues lo que yo comentaba era que de todas maneras, pues primero, pues el gerente necesita resultados como todos los gerentes. Ujú. Entonces, en ese momento, si está haciendo una inversión en varias cosas, en personal, en instalaciones, bueno, entonces él espera que asimismo el resultado sea lo mejor, pues deben haber algunas cosas que menores que podrían faltar, pero no en la magnitud que digamos que hay que hacer más para que nos puedan certificar. Entonces, es de resultados y de eficiencia. Entonces, de efectividad de todo el proceso. Entonces, ahí él mira, está pasando algo. Algo pasó aquí porque nos van a tener ese hallazgo.
es eso lo que decía, sumando a la parte económica que decía el compañero. Claro, porque si a lo que tú estás diciendo adicionalmente le sumas que cerrar la no conformidad, así sea mediodía, te cobran un día de auditoría, va a estar en un promedio de 1.800.000 a 3 millones de pesos. Este señor gerente se va a arrancar los pelos de la rabia, porque va a decir, ¿cómo así? No logramos el objetivo y fuera de eso me sale más costoso. Con el tiempo ustedes se dan cuenta que el principal problema de las no conformidades mayores fuera del tiempo y el esfuerzo es la parte económica. Ahora, ¿encontrar no conformidades es malo o es bueno? Es una oportunidad de mejora. Ellos lo ven desde el punto de vista económico, pero si no te evalúan para decirte que estás haciendo algo mal, tú no vas a mejorar. Entonces las no conformidades es una oportunidad de mejora también, si lo enfocas desde ese punto de vista, en vez de verlo desde la punto de vista que es netamente económica. Sí, claro. Digamos que cuando hablamos de una auditoría de segunda o de tercera parte, está llegando un externo que no está tan metido en la cultura de la organización, está mirando su sistema de gestión desde afuera y le va a dar, con cada no conformidad que tenga, le va a dar mucha velocidad al sistema porque te va a dar oportunidades para mejorar. Y esa es una ventaja. Por eso es que nosotros como auditores tenemos que aprender a desmitificar la no conformidad. Porque un auditor no es bueno si levanta muchas no conformidades. Como auditores preocupémonos si no encontramos nada, pero tampoco tenemos que ir a buscar lo malo. ¿Ustedes creen que los auditores van a buscar lo malo en un sistema de gestión, en una auditoría interna? ¿O de segunda o de tercera parte? No necesariamente, lo que pasa es que uno en el camino va encontrando, ¿no? Morphy siempre Entonces, está de nuestro lado y ujú, siempre aparecerán hallazgos. Entonces vamos hoy con esta breve introducción de desmitificar la no conformidad, de saber que van a haber no conformidades en los 3 tipos de auditoría, tanto de primera, de segunda como de tercera parte, que son muy preocupantes las de segunda y tercera. Las de segunda porque podemos perder un proveedor o afectar mucho una empresa. Las de tercera porque lastimosamente se puede haber afectado un contrato, una licitación y adicionalmente hay un problema económico más de lograr objetivos. Y en ese orden de ideas vamos a comenzar a hablar ya de las auditorías de primera y segunda parte, porque todos los cursos que dicta el grupo élite los forma a ustedes es para ser auditores internos y van a tener la capacidad de ser auditores de primera y de segunda parte. Entonces pueden hacer auditorías internas en sus empresas o prestar el servicio y hasta auditorías a proveedores. Cada vez que se forma un equipo de auditoría, tengo una duda, ¿un equipo de auditoría puede ser de una sola persona? ¿O para ser equipo tienen que haber mínimo 2? Puede ser de una sola o pueden haber más personas. Claro, puede ser de una sola persona y esta persona tomaría el rol de auditor líder. Digamos que rápidamente el auditor líder prepara, le informan a él mínimo con un mes de anticipación que tiene que realizar una auditoría interna. La persona encargada de gestionar el programa de auditoría le da toda la información de la empresa o del proceso que va a auditar, ya sea interna o de segunda parte. Él con esa información prepara sus documentos de trabajo y lo primero que él hace es hacerse con la información que él tiene, lo primero que él hace es comunicarse con el auditado y tratar de definir la viabilidad de la auditoría. Cuando se define la viabilidad de la auditoría,
él se sienta y con la información que le dieron genera el primer documento que se llama plan de auditoría y lo envía. Luego llega a la empresa, realiza la reunión de apertura y comienza el proceso de auditoría. Cuando comienza el proceso de auditoría, que puede comenzar por una revisión bibliográfica, por revisar documentos, por hacer un recorrido por la organización, que en algún momento tendrá que hacer entrevistas. En algún momento él va a comenzar a generar hallazgos. Entonces comencemos a mirar qué son los famosos hallazgos. Los hallazgos en una auditoría salen del resultado de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Digamos que toda esta presentación está basado bajo la norma 19.011, por si de pronto alguien tiene alguna duda, puede ir y mirar las notas. Queda claro que los hallazgos de una auditoría indican conformidad o no conformidad. Y los hallazgos de una auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. Cuando hablamos de que es una auditoría de carácter legal, ya se cambia la palabra de no conformidad a cumplimiento o no cumplimiento. Entonces está claro que durante el ejercicio de la auditoría, lo único que yo hago es que yo ya debo llevar definido mis criterios de auditoría. Y frente a cada criterio de auditoría yo lo estoy evaluando frente a la evidencia que me presenta el auditado. Como ustedes mismos dijeron, principalmente en una auditoría vamos a encontrar un 95% de hallazgos de conformidad. Y eso que un 5% me parece muy alto dependiendo de la norma, hallazgos de no conformidad. ¿Cuántos debes hay en la ISO 9000? ¿Alguien se ha tomado esa pregunta? O si es una auditoría HSEQ 9, 14 y 45, ¿cuántos debes creen ustedes que hay? ¿Alguien cuando tomó el curso los contó? Por arriba de 100, lo contamos, pero ya no me acuerdo exactamente, pero es por arriba de 100. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, señor. Si no estoy mal, son 139. Solamente 9000. 9001. 9001, más o menos, dependiendo cómo los tomes. Y hoy les voy a enseñar una metodología diferente para ver los famosos debes porque son muchos más. La realidad es que entre 9, 14 y 45 en debes son casi 400 y pucho, y con la metodología mía se pueden subir a 900. Y ya vamos a hablar de esto. ¿Queda claro que es un hallazgo de auditoría? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Entonces, yo sí tengo una duda. ¿De dónde sale la no conformidad mayor? Yo diría que es algo que está procedimentado en cada empresa, en cada organización. O sea, cada organización determina su tema de su no conformidad mayor, pero es algo que pues, realmente no viene como en la 19.011. Digamos que la 19.011 dice que se pueden categorizar numéricamente o como ustedes quieran. ¿De dónde sale la no mayor, que es la que todo el mundo le tiene miedo en las auditorías de tercera parte? De algo legal, un cumplimiento legal. No,
la no conformidad mayor está sujeta o está enfocada o está encaminada al cumplimiento de una normativa o de un aspecto legal que de alguna manera no se está cumpliendo y equivaldría a una no conformidad mayor. Si la organización lo define así. Yo diría, digamos, algunas organizaciones lo definen como algo que realmente les impacte notablemente a su sistema de gestión o que sea repetitivo. Ya. Un riesgo mayor, un riesgo de algo que pueda ocasionar grandes gastos, grandes impactos dentro de la empresa. Puede ser, pero como lo dijo el compañero, depende de la organización. La realidad es que la no conformidad mayor hace parte del negocio y la definieron fueron las empresas de certificación. Y ellos dentro de su sistema definieron que hay no conformidades mayores y menores. Se dice que una no conformidad menor es un incumplimiento parcial de un debe de la norma que no afecta el sistema. Y una no conformidad mayor es un incumplimiento total o parcial de un debe de la norma, pero que me afecta el sistema. Entonces miren que ellos meten el criterio de afectación del sistema. El consejo que yo le doy siempre a mis alumnos cuando toman cursos y auditores internos y a las empresas es que no categoricen las no conformidades. Porque para llegar a categorizar una no conformidad como mayor se necesita experiencia. Y yo les hago una pregunta. ¿Normalmente los equipos de auditores internos tienen experiencia en las empresas? ¿Qué creen ustedes? Normalmente no. De pronto encuentras gente con experiencia en empresas ya muy grandes. Y eso, que finalmente el que tiene experiencia como auditor sale siendo un consultor y chao. Exacto, porque el otro es un gerente de producción, es alguien que es ingeniero de procesos y le gusta mucho el sistema, pero él no vive de ser auditor. Por eso yo a las empresas les recomiendo que cuando vayan a definir los hallazgos de auditoría, en auditorías internas y hasta de segunda parte, pueden definirlo todo como no conformidad. Pueden ser que algunas le estén pegando una mayor, como pueden ser que otras les estén pegando a menores. Porque entrar a categorizar una no conformidad bajo el esquema de una empresa de certificación implica tener mucha experiencia para garantizar cómo se afecta el sistema. Entonces, el consejo que yo les doy acá en esta breve charla es que cuando tengan equipos auditores, solamente levanten 2 tipos de hallazgos, de no conformidad y conformidad. Y pare de contar. Ahora, de estos, lo que son fortalezas, oportunidades de mejora y observaciones, ¿son hallazgos de qué? No me hice entender con la pregunta. Repite la pregunta, por favor. Bueno, la Filmina dice que yo tengo un criterio de auditoría, lo evalúo frente a una evidencia y puedo generar 4 tipos de hallazgos. Fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones y no conformidad. Las primeras 3, fortalezas, oportunidades de mejora y observaciones, ¿son hallazgos de qué? De acuerdo a la definición anterior. Menores. ¿No conformidad menor? No. Digamos que la no conformidad, ya sabemos que es una no conformidad que puede ser menor o mayor. Ya dijimos que por consejo la manejemos como no conformidad. Pero fortalezas, oportunidades de mejora y observación. De conformidad. Conformidad, Claro, conformidad. son hallazgos de conformidad. Que ahora uno esperaría que los auditores en su informe
nos las comiencen a categorizar, ahí sí podemos hablar que es una fortaleza. La evidencia muestra un cumplimiento más alto de lo esperado, que normalmente, ¿dónde se generan estas fortalezas? Pues en los informes de auditoría. Oportunidades de mejora. Existe un cumplimiento, pero se puede optimizar la actividad o el proceso. Y las observaciones. Existe cumplimiento, pero puede considerarse como potenciales riesgos respecto al cumplimiento de un requisito. Consejo. Las observaciones en lo que se refiere a auditorías de tercera parte, les aconsejo que las manejen como no conformidades. ¿Por qué creen? Los que ya han sido auditados. Porque son futuras no conformidades si no se atienden como debe ser. Sí, es cierto. ¿Alguien más que haya sido auditado por un ente de tercera parte, por un ente certificador? ¿Por qué aconsejo que las observaciones que deje un auditor de tercera parte las manejen como posibles no conformidades? Lo que pasa es que ahí hay un nivel de experiencia interesante que es bueno tomarlo. Lamentablemente muchos entes de certificación hacen el hallazgo y ya, pero hay otros que de pronto sí te dan, eso es como decir, como la visita del consultor. Yo personalmente lo hago cuando me hacen el tipo de auditorías. Entonces, todo lo que esté en el informe, bienvenido. Claro, y sobre todo es que cuando un auditor de tercera parte te deja una observación, es porque normalmente o te perdonó una no conformidad o él intuía que posiblemente había un posible hallazgo, pero no encontró la suficiente evidencia para sustentarlo. Entonces le quedó como sonando y dijo, perra, esta es una no conformidad. Y investigó y ustedes supieron engañarlo. O se les olvidó del formato o se las perdonó. Por eso, como consejo, lo que son las observaciones, aclaro, en auditorías de tercera parte, porque me pego a lo que dice el compañero, se supone que es un auditor que viene con experiencia. Tomemos las observaciones y las manejemos como hallazgos de no conformidad. ¿Alguna duda frente a esto? ¿Algún aporte? ¿Alguien que haya sido auditado últimamente? ¿Alguien fue auditado últimamente, hace poco? ¿No, nadie? Sigamos. Digamos que dentro del ejercicio de auditoría, nosotros vamos a tener 3 métodos para recopilar información, que siempre serán entrevistas, observación o recorrido por la organización y revisión de la información documentada. Nosotros nunca nos vamos a salir de estas 3 metodologías. Así sea una auditoría virtual, aplican las mismas 3. Lo que pasa es que en las auditorías virtuales ya la parte de la observación y el recorrido es un poco más difícil, pero se puede manejar. Entonces, digamos que nosotros tenemos fuentes de información, y aquí me gustaría que ustedes participaran. ¿Cuáles son las fuentes de información para la revisión de la información documentada? Son los registros, Registros, ¿de acuerdo? Manuales internos. actas, informes, Sí. certificados, Sí. certificados de calibración, soportes de auditorías anteriores. Informes de auditoría, sí. Sí, y también tratamiento de oportunidades de mejora o hallazgos anteriores. Sí, registros de PQR, hallazgo, pero faltaron documentos importantes.
Documentos publicados. La revisión por la dirección. Es una muy fuente de información. ¿Cuál más? Los ¿Cuáles manuales son de funciones. El manual manuales de interno de la funciones? empresa. Importantísimos. ¿Cuál más? No me han dicho el principal. Políticas, La reglamentos. política, que es muy importante, marca el norte de la organización, de la política que se desprende, que también lo auditan. Los objetivos. Ah, bueno, y de los objetivos que se desprenden, que todo el mundo Indicadores. sufre con eso. Indicadores. Indicadores. Digamos que está muy claro que todo lo que esté documentado, ya sean registros, documentos o procedimientos o manuales, lo que la organización tenga, es la fuente de información para la revisión de la información documentada. ¿Listo? ¿Queda claro? Por ejemplo, para los indicadores se manejan en algunos casos las encuestas de satisfacción del usuario y se Sí. hace tabulación sobre eso. Claro, entonces ese informe es muy importante, es una fuente de información para la revisión de la información documentada para una ISO 9000, satisfacción del cliente. Ahora, ¿cuál es la fuente de información para las entrevistas? Pues el personal, cada uno de los colaboradores. Sí, claro, trabajadores haciendo una actividad en X cargo. ¿Y cuál La es lista de chequeo que llevemos. No, para entrevistas no, todavía no hemos hablado de la lista de chequeo. Ah, bueno. Por ahora estamos El en manual, fuentes. el manual donde está escrito el procedimiento, el proceso, cómo se lleva a cabo para que el trabajador lo realice. Así Claro. está realizando conforme a eso. Eso hace parte de la revisión de la información documentada y esa es la fuente de información, un procedimiento, un manual. Ahora, para las entrevistas son las personas que están así, las personas encargadas de un cargo, ¿listo? O que hacen alguna actividad dentro de la organización. ¿Cuál es la fuente de información para la observación? ¿O el ¿Esto es de verificación? No, Los perfiles de los cargos. eso es revisión documentada. La infraestructura. Infraestructura, estoy de acuerdo. ¿Qué más? La competencia del trabajador. No, eso es revisión de la información Comportamientos. entre. Exacto. O sea, observar un trabajador haciendo una actividad, pero sin interactuar con él. Porque en el momento que interactúo con él se vuelve una entrevista. Y si yo solamente lo miro haciendo una actividad, eso es una fuente de información para la observación. ¿Qué más? Dentro de esa observación se tiene mucho en cuenta el manual de funciones porque pues de acuerdo a eso es como el auditor va a poder determinar si la actividad que está desarrollando X funcionario o empleado está acorde o ajustada a ese manual de funciones que lo rige dentro del sistema de gestión de calidad. César, ¿y si tú primero hiciste recorrido por las instalaciones sin haber leído los manuales, ¿se te afectaría la observación? No te escuché, ¿me repites, por favor? César, lo que tú nos dices ahí es que el auditor primero tiene que leer el manual para salir a hacer la observación. Y si el auditor primero salió a hacer la observación, el recorrido por la instalación, sin haber leído los manuales, ¿se afecta la observación? Claro que afecta, porque pues, si no... Ahí, por ejemplo, lo que se haría es, pues, como tú le estás diciendo, se hace la observación y una vez, pues, se haga digamos, el análisis y el cierre de la auditoría, pues, digamos, se hace alguna observación referente a lo que se haya evidenciado, lo que se haya percibido en el marco de lo que establece el manual de funciones. Claro, yo me puedo parar, ver que él cogió y hizo X proceso de extrusión, luego me voy, cojo el procedimiento. Algo así. No, o sea, digamos que el orden de los factores no altera el producto, porque hay auditores que primero se van a mirar las actividades, porque hay ciertas actividades que se hacen en X horas del día. Y él mira que lo hizo A más B más C, toma sus notas, luego va y mira el manual de funciones y compara si efectivamente se hace A más B más C. ¿Me hago entender? Pero ahí las actividades están claras. O sea, la primera actividad donde hace observación y es el ejercicio de observación. Y cuando va y mira el manual, ya es revisión de información documentada. Claro, y compara lo que vio.
lo que les quiero decir es que hay algunos auditores que se van de una vez para campo sin mirar información documentada. Hay otros que primero miran los manuales y luego van y miran las actividades de campo. El orden de los factores no altera el producto. Ahora, ver una máquina funcionando es una fuente de información para una actividad, para observaciones. Sí. Sí. Sí, señor. Quiero que quede muy claro las fuentes de información. ¿Por qué? Porque las fuentes de información después se terminan volviendo ¿qué? Evidencia de la auditoría. ¿Sí queda claro? Para mí sí afecta el orden de los factores, porque si yo voy por primera vez a auditar como auditor una empresa que nunca he estado, no la conozco y no sé nada de esa empresa, yo prefiero leer la documentación de la empresa previo a ir a auditar y conocer más o menos generalmente, o sea, general, no a profundidad, pero sí conocer más o menos los procesos que se dan dentro de la empresa para poder hacer una observación, ver algo que se está haciendo o para poder hacer una entrevista. Pienso yo. Sí, Ruth, lo que pasa es que normalmente en las actividades de preparación de la auditoría tú ya tuviste acceso a mucha información documental. No a toda, pero sí a un esbozo de cómo funciona el sistema en la organización y qué actividades hace. Entonces, cuando uno llega como auditor de una empresa, uno no va virgen. Uno antes tuvo que haber hecho una revisión documental o lo que se llama la famosa auditoría de escritorio o fase 1. Entonces, digamos que tú siempre vas a tener una idea de lo que la empresa hace. Y normalmente lo que uno hace como auditor, si uno va a un sistema que nunca ha manejado, es que uno investiga antes, entonces ya lleva una idea más o menos de lo que va a auditar o de lo que espera ver. Y cuando es riesgos, que ya todas las normas se unen por el pensamiento basado en riesgos, los riesgos independientes de la actividad son generales. Tanto para 9, 14 o 45, llamándose impacto ambientales en 14. Listo. Pregunta para los que han tomado el curso. Dice, recopilación mediante un muestreo apropiado. ¿Cuál es el muestreo que recomienda la ISO 19011? O más bien les hago la pregunta al revés. ¿Ustedes creen que como auditores tenemos tiempo de aplicar un muestreo estadístico para una auditoría? No. Eso depende del programa y el plan de auditoría, ¿no? ¿Pero ustedes qué creen? Un muestreo son cosas que tú vas agarrando para hacerte un concepto, pero hacer un muestreo estadístico, cabal. Sacar la militar estándar y decir que no, con AQL de 0.5, donde un criterio de aceptación es 0 más 1 y va a tomar una muestra de si tengo 80 órdenes de pedido de 20. Un auditor se puede tomar la molestia de mirar 20 órdenes de pedido de acuerdo a una militar estándar para generar un hallazgo. No. No lo he visto hasta el momento que se haga eso. Jamás. Nosotros los auditores siempre estamos corriendo contra el tiempo. Acuérdense que los que han visto ya la 19011, uno de los principales riesgos que tiene una auditoría o el ejercicio de la auditoría es que las organizaciones no dan el tiempo suficiente para realizarla. Entonces la 19011 nos habla de que se aplica un muestreo que se llama muestreo basado en el juicio que confía en la experiencia del equipo auditor. ¿Sí queda claro cuál es el muestreo que siempre aplicamos? Muestreo basado en el juicio, que confía en la experiencia del equipo auditor y al cual le aplica un principio de incertidumbre, ley de Murphy o ojo picho del auditor, o el famoso dedo maldito. Nosotros no tenemos tiempo de hacer muestreo estadístico, lo cual quiere decir que pedimos un solo registro de humedad. Para los que somos auditores de ISO 22 y de normas de alimentos. ¿Pedimos un solo registro de producción? No, no se pide según el tiempo que vaya del año
o se puede pedir según el tiempo en el año anterior. Sí, O pero sea, tú se puedes saca un pedir, muestreo que sea representativo para... pero tiene que ser representativo o tú con uno ya puedes generar, puedes compararlo frente a la evidencia de la auditoría y generar un hallazgo, comparándolo frente al No, criterio. no, con uno solo no puedo dar eso porque puede haber falla en uno, pero 10 están bien. Y si fuera una Bueno, auditoría de tercera parte, ¿qué le diríamos a la compañera? de que sí se puede con uno, porque la ley de Murphy lo permite, que siempre hay algo malo si tú lo revisas, ¿Qué que se dicen los puede. demás compañeros? Somos 38. Claro, se puede con uno Dice porque, la por ejemplo, trazabilidad. con ONAC, eso piden un solo registro por decir de una calibración y Y si de está mal, malas. pues se da por, digamos que se da por sentado de que se están haciendo las cosas mal porque debe garantizar el laboratorio que todo se hace de acuerdo a unos lineamientos. ¿Quién más quiere hablar? Se revisa la trazabilidad. Con una trazabilidad puedes evidenciar si en realidad todo está bien. Con un solo registro. Con un Sí. solo, normalmente con un solo, como vuelvo y les digo, como auditores no tenemos tiempo. Siempre estamos corriendo contra el tiempo en los ejercicios de auditoría. Tenemos muchos debes de la norma que deberíamos de auditarlos todos. Entonces, normalmente por eso es que aplicamos siempre el muestreo basado en el juicio, que la norma 19.011 lo define. Y ahí simplemente lo que hacemos es que pedimos al azar el nombre de un empleado. Si no está el examen de ingreso de ese empleado, ¿eso genera un hallazgo? Sí, sí generaría un hallazgo. Hay un incumplimiento. Es Sí, uno solo. Entonces comenzamos a aplicar esto. Recopilación mediante muestreo apropiado. Llega uno y pide, deme el listado de empleados. Ve el nombre de la mamá de uno, ve el nombre de la exesposa, ve el nombre de su hermano. ¿Y uno qué hace? Uno lo escoge. Fue completamente al azar. Ellos le muestran a usted la evidencia, que es la hoja de vida. Al compararlo frente al criterio de la auditoría, que es el perfil de cargo, donde ellos piden, por ejemplo, en el perfil de cargo piden que mínimo tiene que tener 3 años de experiencia, y ustedes comienzan a revisar la hoja de vida y encuentran que solamente llegó a 2 años. A recopilar esa evidencia frente al criterio, vamos a generar un hallazgo. En este caso sería un hallazgo de ¿qué? De no conformidad. De no conformidad y solo con un documento. Y ya sabemos que el muestreo que siempre aplicamos se llama muestreo basado en el juicio, está en la 19.011 en el anexo de muestreo para los que quieran revisarlo. Listo. Quiere decir que durante el ejercicio de auditoría yo voy a estar generando muchos hallazgos, unos de conformidad y otros de no conformidad. Vamos a, antes de seguir en esta filmina, ¿en qué documento se generan los hallazgos de auditoría? En el informe. En el En la lista de informe. verificación. Claro, la lista de verificación también, y digamos que la lista de verificación normalmente hace parte del informe de auditoría. Así es. ¿En qué otro documento generamos hallazgos de auditoría? ¿Alguien se acuerda en qué otro documento generamos hallazgos de auditoría? ¿Se les olvidó este? Bueno, lo que pasa es que ahí no lo genera normalmente el auditor. Ahí ya es como la persona encargada del sistema que lo lleva a ese formato. No, normalmente el auditor debería de generar sus solicitud de acción correctiva preventiva o de mejora o no conformidad. Y un buen Pero auditor. ningún auditor externo genera
solicitudes de acciones correctivas directamente en los formatos. No, sí se genera. Lo que no hacemos es llenar y hacemos nosotros, pero generamos la solicitud de las acciones. Digamos que dentro de los documentos que se necesita para implementar un programa de auditoría está la lista de chequeo y está también como tal, digamos, el informe de auditoría más la solución de acción correctiva o SAC, como la quiera llamar la organización, o no conformidades. Y ya vamos a mirar porque es muy importante que así sea un ejercicio de auditoría interna, los auditores internos generen este documento. Ahora sí, a lo que vinimos, vamos a hablar de redacción de hallazgos y les voy a enseñar una metodología. Como les digo, yo soy auditor desde el 2005 hasta la fecha y con el tiempo lo único que he hecho es refinar esta auditoría y vamos a hablar de los famosos hallazgos. Mis hallazgos de no conformidad y de conformidad nacen de las listas de chequeo. ¿Sí queda claro para todos la metodología que les voy a enseñar? Sí, señor. Si yo genero una buena lista de chequeo, voy a poder generar una buena redacción de hallazgos. Porque digamos que la norma, la 19.011, sí nos enseña a redactar hallazgos, pero lo hace muy, muy general. Y en cada curso, pues cada auditor habla de su experiencia. Casi siempre hay una palabra clave que se llama evidencia, pero eso está en la norma. Hay cursos donde yo he estado, donde hay auditores que dicen coloque el sitio geográfico, mencione el trabajador. No, vamos a hablar es acá de hacer algo sencillo y que les sirva a ustedes. Entonces nace de la lista de chequeo. Digamos que la lista de chequeo es uno de los principales aliados de nosotros los auditores. Pero si no la sabemos manejar, ¿qué se nos vuelve? Tediosa. Tediosa, dice Ruth, estoy de acuerdo. ¿Por qué tediosa? ¿Quién más opina? Si son 139 debes y a usted le dan un día de auditoría y llegó hasta el 100, ¿usted es bueno o mal auditor? Estoy hablando de que auditó, ni siquiera estoy hablando de hallazgos. No, porque con ese que usted auditó, usted puede llenar los otros, porque ya observó bastante. ¿Qué creen? ¿Están de acuerdo con Ruth? Si tienes un buen equipo, tú puedes llenar todo porque lo repartes y lo puedes cubrir, pero con un solo auditor no. Pero si tú vas solo, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los auditores, sobre todo los auditores nuevos, si tienen 130 preguntas, creen que en un día tienen que hacer las 130. Y se vuelve la lista de chequeo una camisa de fuerza. Por eso cuando uno hace el informe, uno debe de aclarar hasta dónde auditó y hasta dónde no. Y luego mirar si se logra o no se logra el objetivo de la auditoría. Pero nunca manejen la lista de chequeo como una camisa de fuerza. Porque a veces uno como auditor necesita hacer una investigación para poder recabar suficiente evidencia objetiva para poder sustentar un hallazgo. Y lo principal, que es uno de los problemas de los auditores internos, uno debería de redactar los hallazgos de conformidad. ¿O solo se redactan los hallazgos de no conformidad? Ambos. Ambos, dice Ruth. ¿Qué dicen los demás? Los dos. Claro. Ambos, porque siempre es importante también resaltar lo que esté bien en el proceso, ¿no? Claro, y lo que justifique la evidencia de que cumple, sobre todo si es una auditoría de segunda parte. Dígame. Por ejemplo, en los hallazgos de conformidad, como bien lo veíamos en una diapositiva anterior, de que tenemos las fortalezas, las observaciones y las oportunidades de mejora, eso hay que justificarlo. Entonces, hay que redactarlo de igual manera como se hacen los hallazgos de no conformidad. Exacto. Y ahí es donde nos damos cuenta, los que nos hemos dedicado toda la vida a ser auditores,
que auditar es muy bueno, que lo pongan a viajar a uno en primera clase, conocer otros países, conocer muy bien mi país, conocer muchos tipos de empresas, que lo traten a uno durante 2 o 3 días como si uno fuera el dueño de la empresa, porque hay empresas que creen que con un buen hotel 5 estrellas y un almuerzo costoso lo compran a uno como auditor. Aparentemente ese es un buen trabajo, uno acumula muchas millas. Vaya pues haga los informes. Lo más maluco para uno como auditor es hacer informes y hacerlos bien hechos. Yo audito normas. Por ejemplo, yo audité una empresa en Perú donde ellos invirtieron $120 millones para montar una empresa para producir etanol para enviar a la comunidad europea. Si esa empresa no se certificaba bajo la norma que yo lo estaba auditando, no podían exportar un solo mililitro de etanol a Alemania. Entonces, digamos que la presión que uno tiene como auditor es muy grande, pero en el informe, precisamente para garantizar que esto fuera lo más diáfano posible, mi informe de auditoría era revisado por unos pares. Y después de que era revisado por unos pares, todo el informe, ellos era que generaban si se certificaban o no. Entonces la responsabilidad para uno como auditor a veces es muy grande porque en Europa la sostenibilidad es muy bien vista. Y muchas veces un auditor, un par de uno le podría decir, Jorge, esa no es suficiente evidencia para sustentar ese hallazgo de conformidad. Por eso es muy importante que nosotros los auditores internos aprendamos también a redactar hallazgos de conformidad. ¿Alguna duda? No, señor. ¿Cómo se hace una lista de chequeo? ¿La bajo de San Google? No. Esa hace parte Basada en integral los del deberes, sistema de Las gestión. normas. Con las normas se va redactando. Pero ya, eso ya está en San Google. Uno dice lista de chequeo de 9,000 y ahí se lo vuelven a uno pregunta. ¿Qué creen ustedes? No, ¿Eso está bien? con los criterios de la empresa que yo voy a tomar también. Eso va de acuerdo al criterio de la empresa y lo que se encuentra plasmado dentro del sistema de gestión de calidad. Ya, con los criterios. Ese es un muy buen aporte. ¿Por qué? Cuando yo genero un requisito, ¿lo genero frente al criterio o lo genero frente a la norma? Frente al criterio de la empresa, pero pues obviamente enmarcado en lo que consagra la norma. Pero entonces, digamos que la esencia es el ¿qué fue criterio de la primero, el empresa. huevo o la gallina? Ahí sí me la pusiste. No, a ver, difícil, César. lo que pasa es que la norma también es un criterio. Claro, la norma sí, pero va enfocado al, digamos, al enfoque que tiene o al enfoque empresarial que tiene la entidad o la empresa para la cual se está haciendo la auditoría. O sea, digamos, como esté plasmado, como esté consagrado en su sistema de gestión de calidad, de acuerdo digamos, al enfoque que tiene la entidad o la empresa. Digamos, si yo creo un manual de funciones, ¿debo de hacer preguntas de acuerdo al manual? ¿O genero una sola pregunta frente al numeral de control operacional? Yo creo que los criterios van más, apuntan más o apoyarían más a la evidencia, respaldan la evidencia. Y claro, pues todo va contra la norma. Claro, lo que la norma hace, César, o sea, decir yo tengo un manual de funciones de X cosa, va más hacia la evidencia porque el requisito casi siempre será la norma, porque al fin y al cabo mi obligación como auditor es auditar todos los deberes de la norma. Y la organización siempre que crea un procedimiento, un manual, un instructivo, es para darle cumplimiento a un debe. ¿Me hago entender? Tiene que ser algo muy específico, como para decir, tal dado se debe calibrar a 3 milímetros. No, todo eso es control operacional y hace parte de la evidencia de que yo sí tengo un control operacional. ¿Me hago entender?
Entonces, casi siempre todos los requisitos se generan es frente a la norma. Primera parte. Entonces, vamos a hablar de cómo se elabora una lista de chequeo. Es muy sencillo. Se coge el debe y ¿qué se vuelve? Son las 8, ¿ya es hora de café? El debe es un requisito. Sí, pero ¿cómo hago yo una lista de chequeo? ¿Quién me da un ejemplo? Cojo el debe y ¿qué lo vuelvo? Buenas Una noches. pregunta. Una pregunta dice algo. Por allá hay un compañero que llegó nuevo. Buenas noches, dale. Buenas noches. Amir, bienvenido. Gracias. Se deben hacer unas preguntas. Por ejemplo, se registra las condiciones de un área, de temperatura, de humedad relativa. Si se lleva un registro de eso, si se lleva un registro del aseo. Sí, pero mira que lo que tú estás diciendo ahí es lo que César nos decía, que yo hice la lista de chequeo con los procedimientos. Y yo decía que eso que tú me estás diciendo tiene que ser un debe de ISO 22, pensemos, o de HACCP o BPM. ¿Sí me hago entender? Yo tengo que hacer las preguntas frente al requisito de ISO 22 o de BPM o de HACCP, no frente a la evidencia que la organización me está presentando, porque esa evidencia es para darle cumplimiento a algún debe de la norma. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Entonces, muy sencillo. Señores, si quieren pueden ir por un cafecito y rápido en 10 minutos hágame una lista de chequeo de este numeral que es transversal para HSQ, hasta para ISO 22, para todas las normas ISO. ¿Sí saben cuál es este numeral? Aló. Sí, el de información documentada. Transversal para todas las normas con la nueva estructura de alto cumplimiento que tiene ISO. Tomémonos 10 minutos y hágame una lista de chequeo de este numeral. ¿Les parece bien el ejercicio? 10 minutos, son las 8:05, perdón, son las 8:08, a las 8:18. Seguimos. Amor, estoy haciendo comida. ¿Cómo que ven otra vez? Ya te llevé el pastel. Perdón. Tráigamelo acá, pues, cierra el micrófono. Pastel para todos. Cierto, salió perfecto para que nos ofrezca, que primero nos diga de qué es el pastel, porque qué tal que sea de espinaca. Qué pena con ustedes. No te preocupes, Leonela, no te preocupes que conmigo los cursos son completamente diferentes. ¿Queda claro el ejercicio, muchachos? Maripsa, Noel, Noem, Janet, Joana, Princes, Juan, Joana. ¿10 minutos les parece mucho o lo hacemos en menos? 10 minutos. 10 minutos, bueno. Entonces, aprovechemos y sirvámonos un café caliente y vamos a hacer la lista de chequeo de esta. Y luego preguntamos de qué fue el pastel de Leonela. Ay, son trufas. ¡Ay, hijo de perra! Apenas para esta hora y para mi dieta. Bueno,
arranquemos. Erika, ¿estás con nosotros? Bueno, parece ser que Erika no está. Javier Álvarez. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, le Fuerte y escuchamos. claro. Ah, bueno, perfecto. Ya estaba yo asustado. Vamos con Franci. Franci. Ay, qué puntería la mía. Bajemos con Maritza. Maritza. Esa es la típica del auditor. No le he pegado a todas. Veamos la última, si no ya abro. Vamos con Janet. Janet Elisa. Janet, ¿estás con nosotros? Esto ya se volvió una sesión de espiritismo. Sí, sí, señor. Sí, bueno, sí, por sí, fin, aquí estoy. Lo que por pasa es que fin. Dime. no tengo a la mano, estoy todavía camino a mi casa y no tengo a la mano cómo escribir, pero yo escribí ahí en el chat algo. Sí, no te molesto. ¿Qué tal? ¿Sigue caminando? No, pero estoy muy atenta, pero Dale, yo dale. escribí en el chat. Listo, perfecto. Ya reviso, Janet. Creo que fue. ¿Cómo se establece el control documental para la retención de los documentos que exige la norma? Listo, perfecto. Oye, muy juiciosa. Pero bueno, ya vamos a hablar de tu pregunta. De Erika. Erika también escribió. Dijo, la organización establece un documento para controlar los documentos y registros. Bueno, acuérdense que ya desapareció ese documento. Me gustó esta pregunta porque es una pregunta inductiva. Ahora, la última. A ver, Javier, Juan, Caterín, ¿estás con nosotros? No, hoy estuve muy acertado por lo visto. Abro la pregunta. Transporte. No te preocupes, qué pena, si también estás en la calle no te preocupes. Bueno, pregunta. ¿Cuántas preguntas le salieron? ¿Quién quiere compartir? Vamos con Wilder, a ver. Bueno, a ver, le daño la estadística ya a usted. Yo tengo un par aquí, ¿cierto? Digamos que una es cómo se identifica la documentación de origen externo. Bien, esa es una pregunta que tengo. Sí. Otra es ¿de qué manera se conserva la información documentada? Bien, esa es otra pregunta. Pero también entiendo que la lista de chequeo es mi as bajo la manga, mi ayuda. Entonces, no solamente lo hago preguntas, también hice algo donde yo me coloco en mi lista de chequeo y digo, pedir listado maestro y cotejar frente a documentos evidenciados para validar la versión y código de la documentación. ¿Y la norma? Eso lo coloco. ¿Y la norma dónde pide un listado maestro? No. Lo digo así, o sea, simplemente tú tienes razón, no se pide ni listado maestro, ni procedimiento de control de documentos, sino que lo pongo en mi lista de chequeo, por si pues uno como lo remite como a lo que uno vive por ahí, entonces por eso lo coloqué, pero tú tienes razón, no se pide ni listado maestro. Claro, lo mismo que la pregunta que hizo Erika. Erika dijo, ¿la organización establece un documento para controlar los documentos y registros? Miren que este documento ya no es obligatorio, el de gestión documental. Y aquí de pronto ya vamos sesgados como auditores. Sí, dígame, Ruth. Ahí lo que acabe es ver el numeral 7532, te dice de las actividades puntuales que tiene que hacer la organización. Entonces, con esas 4 actividades puntuales, tú puedes tener hasta 12 preguntas, sacarlas de ahí. 12 preguntas, dice Ruth. Hasta 12. Hasta 12 puedes sacar.
Vamos podría a ver, sacar un poquito vamos menos, a ver, porque vamos a ver quién da más o por quién da menos. distribución, dice, ¿cómo la organización distribuye la información documentada? ¿Cómo la organización tiene el acceso a la información documentada? De la A nada más, ¿cómo la organización tiene el procedimiento de recuperación de la información documentada? ¿Cómo tiene el uso? O puede hacer una sola pregunta que tenga todo eso, pero tú lo vas a detallar. ¿Ves? Esos 4 que están ahí. ¿Qué opinan qué opinan de lo que Ruth está diciendo? Ruth, yo me siento muy orgulloso contigo. Gracias. Porque tú ya estuviste en esta capacitación conmigo y la cogiste entera. Pero ¿qué opinan los demás? Wilder, María, Maripsa, Noem, Paola. Yo Vivi. pienso que sí es sano, o sea, tener en cuenta cada uno de los requisitos, para no descontextualizar de pronto ya en el momento de la auditoría el requisito mismo que se vaya a auditar. O sea, por ejemplo, yo realicé por cada ítem una pregunta, serían O sea, 6 preguntas. ¿cuántas preguntas te salieron? 6. 6. Digamos, sí, yo estoy habituada a trasladar textualmente en las listas de verificación, de pronto no en 9001, sino 17025, el requisito tal cual la norma lo expone, para no descontextualizar ni de pronto olvidar alguno de los aspectos que debía haber también tenido en cuenta al momento de hacer la revisión. Claro, entonces miren que aquí ya tenemos 2 ideas. Una que es la de Joana, que es transcribir todo el numeral, y otro que es el de Ruth, que es punto por punto. ¿Qué opinan? Amir, Andrei, Dani, César, Wilder. No, yo creo que es válido. O sea, yo creo que debería ser así. Digamos que a eso que le agregaría, yo le añadiría también que en la lista de chequeo o lista de verificación, pues yo tengo que revisar también documentos propios de la organización que haciendo mi planificación, pues yo reviso y sobre ellos también escribo en mi lista de verificación cosas. Ya, que como te digo, es más o menos lo que discutíamos ahora. ¿Eso es más evidencia o es un control? Depende del documento, vuelvo a aclarar. Entonces, digamos que como hablábamos y lo que decía Ruth, ¿están viendo mi pantalla en estos momentos? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Creo que lo puedo volver más grande y me dicen si se ve. Nada más del numeral A salen 4 preguntas, como nos lo explicaba Ruth. Y Ruth, me siento, como te digo, muy orgulloso porque quiere decir, yo me acuerdo que tú has estado en varias charlas mías, ¿cierto, Ruth? Cierto. Lo que pasa es que yo me fui, este año está la primera que dicto, pero me siento muy orgulloso que la hayas cogido. Solamente del numeral A puedo sacar 4 preguntas, porque una cosa es la distribución y otra cosa muy diferente es el acceso. Y otra cosa muy diferente es la recuperación y por ende el uso. ¿Me hago entender? Porque uno de los errores que cometen la mayoría de auditores neófitos o primíparos o que hacen la primera auditoría es que como el numeral dice distribución, acceso, recuperación y uso, van y se encuentran que no han definido la distribución. Entonces ellos redactan como si fallara todo el numeral completo. ¿Me equivoco con ese tipo de hallazgo? ¿Sí, no. ¿Sí me hice entender? Correcto. Porque al escribir esto como una sola pregunta y encontraron que falla una sola de esta, aún así dicen que están fallando todas. Y eso es un error que lo provoca la lista de chequeo. ¿Me hago entender? Sí, señor, muy claro. Por eso este es mi consejo. Si hay comas, es una pregunta adicional. Entonces, si eso es así, ¿cuántos debes tienen las normas?
Por ejemplo, en el numeral 6 de la 45.000, ¿cuántas preguntas pueden salir del numeral 6? ¿Aquí hay alguien de salud y seguridad en el trabajo? Sí, señor. ¿Cuántas del numeral 6, que es la evaluación de riesgos, cuántas preguntas pueden salir? No, pues, Teniendo en cuenta las comas. No, pues sí, teniendo en cuenta que ese es como casi que la columna vertebral del tema, se puede indagar de ahí mucho. Claro, y ese es un error, porque al dejar tan grandes, tan generales las preguntas, van y encuentran que no tuvieron en cuenta el riesgo locativo y dicen que está fallando todo el 6, que es otro error de los auditores. Listo, ¿queda claro cómo se hace una lista de chequeo y lo que les propongo? Esto es una reingeniería total, pero también les doy por experiencia algo. Si ustedes hacen la lista de chequeo, así se van a aprender la norma. Preguntémosle a Ruth. Ruth, ¿tú hiciste la lista de chequeo toda así? Sí, pero yo utilizo mi norma acá, aeronáutica. Claro, tu norma, Y esa es la que me aprendo. Pero te la aprendiste Esa, sí. más así escribiendo comas, separándola, Sí. ¿te la aprendiste más fácil? Sí, sí. ¿Qué creen ustedes los demás? Donde hagan una lista de chequeo así, ¿va a salir larga? Sí, señor. Bastante larga. Pero se la... Es larga, pero es buena. Pero voy a lo seguro. Sale más larga, pero va uno, como dice ahí la compañera, va uno sobre lo seguro. Claro. Y Claro, ya vamos porque es que mira que ahora que estaba yo revisando lo que yo en el chat, lo que escribí, sí. yo hice una pregunta general, es cómo establece usted el control documental para la retención. Sí. ¿Sí? Pero pues como que quedó muy ahí, como muy amigo a la pregunta, bueno, pues yo la retengo, ¿cómo? Pero pues ya tú nos das el ejemplo y yo ya voy, ok, no, sí, claro, tiene toda la razón en decir que tiene que uno empezar a mirar que como que cada debe, hay que entrar a mirar porque puede que de pronto salgan 3 o 4 preguntas de ellas. Pero también, digamos que en un punto en el que tú hablabas y decías, por una sola pregunta yo puedo verificar que se están cumpliendo varias cosas. Pues, y me parece chévere el truco que nos das, súper genial. Claro. Ahora, preguntémosle, vamos a ver otra vez con Wilder. Ya creo que participas mucho. Hazme la pregunta, tú me dijiste que hiciste unas preguntas, hazme una pregunta a mí como auditado. Yo soy el auditado y tú eres el auditor. Además, con esa foto vos tenés pinta de auditor que no puedes con ella. Ah, güey, madre, me ve la foto ahí, no puede ser bueno. Yo soy el auditado. Yo he hecho, sí. No sé, pues a ver, de lo que yo tengo apuntado. Hiciste una lista de verificación, sí. Audítame eso. Sí. Yo preguntaba por acá, ¿cómo se identifica la documentación de origen externo? Ya. Bueno, lo que pasa es que esa es una pregunta abierta y más o menos sirve, porque yo hago una pregunta. Esta pregunta que yo tengo escrita acá es ¿para quién? Porque esa que me hizo Wilder más o menos sirve, la pregunta en una auditoría. Y ya les voy a explicar por qué me sirve. Pero me voy a adelantar al ejercicio. Veamos a alguien, Maritza, Luz Cárdenas, Andrei, Adriana, alguien que me quiera hacer una de las preguntas o que me quiera auditar información documentada a mí. ¿Nadie? Leonela, ¿estás con nosotros? Sí, señor. Bueno, por fin le pegué a una. Dios mío, ya era justo. Pero no, Leonela, hazme la pregunta. Yo soy el auditado. no, ¿de qué manera llevan los registros? ¿Podría ser? Listo, me sirve. Esas dos preguntas, la que me hizo Leonela y la que me hizo Wilder, me sirve.
Porque acá viene mi pregunta. Esta pregunta, como yo la tengo escrita acá, ¿para quién es? Para el auditor. Claro, para el auditor, no para el auditado. Y es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ese es otro error que tienen los auditores. Y es que comienzan a preguntar como loros el debe de la norma. Esa no es la idea. Si yo voy a auditar este numeral, el 7532, yo cojo y le digo, Mariana Osuna, Mariana, ven, cuéntame, ¿tú cómo controlas la información documentada en tu organización? Si ven la pregunta, es completamente abierta. Por eso los dos casos de los compañeros, esas preguntas me sirven. Él va a comenzar a decirme muchas cosas, ¿cierto? Y en la medida que él me va dando evidencia, yo comienzo a confrontarla frente a ¿qué? La lista de chequeo. Frente a mis criterios de auditoría. Si ellos me llegan a decir, no, mira, yo tengo un procedimiento escrito, ¿qué hago yo como auditor? Revisar qué contiene ese documento escrito para mirar si... Claro, por eso todo lo que uno habla en una auditoría va a ser usado en mi contra. Ah, señor, usted me dijo que tiene un procedimiento, ¿me lo permite, Por eso es muy bueno la gente que habla sola. Es un peligro. Cuentan todo. Exacto, es un peligro en el ejercicio de auditoría. Ah, no, es que yo tengo un listado maestro. Ah, señor, ¿me lo permite? Y cuando él me pasa a mí el procedimiento y listado maestro y yo veo que ya definió la distribución, ¿será que después le pregunto por la distribución o simplemente con la evidencia ya coloco que cumple? Si ya le enseñó, ya coloco que cumple. Sí, yo no le voy a preguntar más cómo es su distribución, en el documento él ya me lo dio. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Ahora, la norma sí enseña a generar hallazgos de auditoría. Y acá está, en el último anexo de la 19.011, dice que registro de conformidad, ¿cómo se hace? Para los registros de conformidad debería considerarse lo siguiente. Descripción o referencia a los criterios de auditoría. Perdón, voy a mover esto. Ustedes me dirán, se volvió muy pequeño, pero yo creo que... Ópale. Me dicen si se alcanzan a ver las dos pantallas. Vamos a quitar esto. Cecilia. Bueno. Digamos que acá dice que se hace la descripción o referencia a los criterios de auditoría. ¿Dónde está eso? Es el criterio. ¿Sí queda claro? ¿Quedó claro para todos? Correcto. La evidencia de la auditoría, pues claro, es este numeral que dice evidencia. Y la declaración de conformidad es este pedacito. Entonces, digamos que yo puedo generar hallazgos de conformidad en la lista de chequeo. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, y luego nos habla del registro de no conformidad. Es prácticamente Pues lo más o mismo. menos para mí. Ah, bueno, vuelvo. La norma pide que tiene que haber una descripción o referencia al criterio. Aquí ya está el criterio, el numeral que le aplica. El criterio es el numeral de la norma que le aplica. La evidencia que soporta el hallazgo de conformidad se escribe acá, en la lista de chequeo. Y la declaración de conformidad, si es aplicable, es este numeral del centro. ¿Cumple o no cumple? ¿Queda claro? Y acá yo genero un hallazgo de conformidad. Tengo una pregunta ahí. Sí, dígame.
Ahí en la lista de chequeo pone conforme o no conforme u observación. Cuando Sí, se observación, pone, fortaleza, oportunidad de mejora, como nos decía el compañero. ok, Listo. Ahora, ¿cómo se redacta una no conformidad? Es prácticamente lo mismo. La descripción de los criterios de auditoría, aquí está el criterio, la evidencia que justifica la no conformidad, la declaración de no conformidad, en este caso aquí iría un no cumple, y hallazgos de auditoría relacionados si es aplicable. Esto quiere decir que si yo encuentro el mismo hallazgo en diferentes sitios, pues todo lo coloco en la evidencia. ¿Listo? Entonces miren que la norma sí enseña a redactar hallazgos de conformidad o no conformidad. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de redacción de hallazgos, que era la charla de hoy, frente a este numeral. ¿Quién te ayuda a leerlo? La primera parte. ¿Nadie? ¿O lo leo yo? ¿Sí se ve No, bien? yo lo leo. Bueno, la primera parte Yo lo nada leo. más. Los auditores preguntaron si podrían revisar el sistema de la compañía para el proceso de registro de calidad. El gerente de calidad abrió el manual de calidad en el procedimiento de registros de calidad y le invitó a los auditores que leyeran ellos mismos. Los auditores le informaron al gerente de calidad que habían leído los procedimientos. Sin embargo, ahora querían revisar los registros de calidad reales. El gerente de calidad caminó a través de su oficina y apuntó a varios archivos grandes, dando palmaditas arriba de uno de los archivos. Manifestó que todos los registros de calidad por los últimos 20 años se habían guardado allí. Listo. Entonces digamos que el archivador es ese que ustedes ven y acá tienen todos los documentos. Ahora, en esta primera parte yo podría decir que tengo un hallazgo de conformidad frente al numeral 753. No, hasta que no lo valide, ¿no? ¿Qué creen ustedes? O sea, Pues ahí está el archivador, pero pues yo no he mirado tiene que ahí leerlo y leer al si menos están un los punto. registros. tiene que evidenciar que estén los registros ahí. Muy bien. No se han dejado enredar. Vamos bien. Listo. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién nos ayuda a leer el segundo párrafo? Los auditores miraron dentro de uno de los archivos y se sorprendieron de encontrar que los registros se habían mantenido en carpetas con el año marcado en cada una de ellas. Al revisar una carpeta, el auditor líder notó que había diferentes tipos de registros, incluyendo quejas del cliente, devoluciones en ventas, auditorías internas, hojas de inspección, etc. Y que estaban en la misma carpeta y archivados sin ningún orden. El segundo auditor preguntó cómo alguien podía encontrar el registro que necesitaban. El gerente de la calidad respondió que hasta hoy nadie se los había pedido nunca. Ahí tengo un hallazgo frente a ese numeral 7532. ¿Es un hallazgo de conformidad o de no conformidad? Ese sería un hallazgo de ¿Y no conformidad cabe una porque acción de la mejora? ¿Ahí no documentación. cabe como una acción de mejora? Exactamente, ahí sería un hallazgo de conformidad teniendo en cuenta que la documentación reposa o que la documentación se tiene, pero lo único es que se le debe poner, digamos, un orden para efectos de que cuando se vaya a remitir a buscar algún registro, se pueda encontrar de la manera adecuada. Entonces sería un hallazgo de conformidad y bien puede colocarse como una observación o como una oportunidad de mejora. Eso dice César. ¿Todos están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo porque es que me están diciendo, pues, o sea, me están pidiendo la evidencia está desordenada, pero está. Entonces yo lo tomaría más como una oportunidad de mejora, ¿cierto? Más que una no conformidad.
Ya. Sería una observación. Observación, dice Leonela. ¿Alguien más? Yo lo colocaría como un hallazgo porque la oportunidad de la entrega, ¿cuánto se demora buscando? Puede ser que esté ahí, pero para encontrarlo, ¿cómo se hace? ¿Un hallazgo de qué? ¿De conformidad o de no conformidad? Yo diría de no conformidad. De no conformidad. ¿Alguien más? Una Que esté con observación. nosotros. Observación, dice. Ahí como para complementar el tema de un hallazgo de conformidad, está encaminado a que, como lo veíamos al inicio de la charla, cuando hablamos de un hallazgo de no conformidad es cuando no se cumple con un requisito y se está afectando de alguna manera el sistema de Pero gestión de calidad. eso sería por una mayor. Un incumplimiento y un requisito que no me afecte el sistema es una no conformidad menor. Acá hablamos que todo va a ser no conformidad o conformidad. En este O no, caso o puede conformidad, ser una... exacto. Pero entonces, de todas maneras, en ese orden de ideas, al hablar de una no conformidad, estaríamos hablando de que no se está cumpliendo un requisito y el requisito se está cumpliendo, desordenado, pero se está cumpliendo. ¿Sí? ¿Seguro? Pero también en algún momento habíamos dicho que, por ejemplo, se podía pedir un documento al azar para ver si estaba cumpliendo o no cumpliendo. Si, por Sí, ejemplo, sí. yo le pido ese documento al Sí. azar y ese documento no aparece por el mismo desorden, perfectamente podría ser una no conformidad, porque el documento no apareció. Venga, Pero venga, ya pero es sería que no en el recuerdo. caso o en el Y no- efecto de que el y no es lo documento mismo. no apareciera, pero en el caso específico de acá del ejemplo que se está sometiendo a consideración, no Sí. están diciendo el documento no aparece, están diciendo hay desorden documental, pero en ninguna parte está diciendo el documento o la evidencia no aparece. Son dos Venga, contextos pero es que yo diferentes. tengo una Pero ahí, pregunta. allí hay varias cosas, ¿no? Sí, Hay, por fin hay hasta el varias cosas. punto. Si Despertaron, muchachos, qué bueno. yo pido un Me gusta la documento Hay que mirar específico y no me lo Sí. entregan en el momento que es, pues perfectamente podría levantar una no conformidad. Venga, Ya. chicos, Ya el pero es plan que de yo no acción sé de la ellos lectura. debería encontrarlo y ya en el plan de acción entregármelo. Y el plan de acción Normalmente debería uno... ser Esto es Podemos subsanable volver a- antes de podemos que volver- finalice la auditoría, podemos porque volver a yo he tenido tocar. ese tipo de situaciones y son Me- cosas que son subsanables antes de que finalice el proceso de auditoría. Claro, Jorge, claro. perdón, ¿Tú ¿puede puedes poner el volver a caso? poner el Sí, ejemplo? sí, voy a ¿Podemos volverlo a volver poner el colocar. ejemplo? Porfa. Voy a Lorena, Es que me volverlo. parece que ahí no están pidiendo registro todavía. Es que No, si la norma no dice que debe No, ahí no están conservar pidiendo, lo el que ahí no están auditor pidiendo metió la nada. mano y sacó una carpeta. Sí, pero ahí no están pidiendo nada. Y en Él esa todavía no está carpeta diciendo quiero ver Estaba este. desordenada. estaba desordenada Volvamos y a dice leer y el archivado ejercicio. sin ningún orden. Volvamos a leer el Sí, ejercicio. eso no es nada. Porque Seguro, No, estamos sí hablando de es, ISO porque sí 9000. es, el 7, sí es, porque en la A dice, creo que en la A o la B dice recuperación. Recuperación es una no Claro, conformidad. Sí es. Recuperación y uso también. claro, principalmente ahí es donde uno como auditor dice, fue perra, que hay un hallazgo, pero ¿qué me falla? Claro, es la recuperación. Cuando yo decido certificarme en ISO 9000, esta es la parte escuelera de ISO 9000. Las empresas se tienen que organizar. Y esto es lo que lleva mucho a organizar las empresas. Recuperación no es seguridad de la información. No, señores. Recuperación es cómo archivo yo dentro de las carpetas. Si es ordinal ascendente, si es por proyecto, si es ordinal descendente. ¿Sí me hago entender qué es recuperación? Cada Correcto. carpeta, cada Fácil acceso a la formato, información. claro, cada formato que yo decido almacenar en una carpeta se debe de archivar de una forma ordenada que me permita una fácil recuperación. ¿Queda claro el concepto de recuperación, muchachos? Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí, frente a la discusión que había, que por fin veo que están participando, ya creí que me iba a tocar preguntar por política, a ver si esto se prendía. ¿Es o no es un hallazgo? Sí, Es un hallazgo. Hay un hallazgo porque ya está remitiéndose a lo que establece la norma puntualmente. Claro, ¿es un hallazgo de qué? Un hallazgo de no conformidad. Claro, es un hallazgo de no conformidad. ¿Sí quedó claro para todos, muchachos?
¿Alguien tiene alguna duda frente al hallazgo? No, Sí. señor, es muy claro. Perdón, buenas, ¿cómo están? Ándale, Javier. Bueno, ¿cómo le ha ido? Qué pena. Ahorita no contesté porque estaba un poco ocupado, qué vergüenza. No, no te preocupes. Yo tengo una apreciación, digamos, pues de Sí. pronto desde un punto de vista distante a lo que están plasmando ustedes, pero yo lo evalúo como en el momento que estoy realizando la verificación no encontré lo que requería, teniendo en cuenta lo que manifestaba pues el compañero que se podría estar entregando el documento posteriormente, pero ya yo estoy realizando un proceso que tiene una secuencia. En ese momento ya no estuvo, por lo tanto es un no cumplimiento. Y aunque me muestre el registro después, pues es un momento, eso lo debieron haber realizado antes que iniciara la Claro. auditoría, ¿no? Pues no está dentro de la charla, pero cuando uno hace la reunión de apertura, uno de los numerales de la reunión de apertura de la 19.011 es hacer unos posibles cierres durante la auditoría. Uno como Así es. auditor tiene toda la potestad de aceptar o no aceptar cerrar una no conformidad durante la auditoría. O sea, Eso ya no es una depende del camisa de fuerza. el No es criterio una camisa de fuerza. Exacto, no es una camisa de fuerza. ¿Qué pasa con los auditores de tercera parte? Los de Icontec, todos los que fuimos auditores de tercera parte o somos. Que, bueno, yo siempre lo digo en mis reuniones de apertura, y yo sé que al decirlo, la empresa, ¿qué va a tratar de hacer? Me va a tratar de cerrar todo. Sí. Pero aclaro en la reunión de apertura que tengo potestad. Ahora, frente a un documento que de pronto no se pudo presentar o que algo falle, pues uno como auditor también tiene que entrar a manejar el ambiente de la auditoría. Puede ser que justo esa persona no estaba de permiso. Entonces, normalmente uno les dice a ellos, mira, te doy hasta antes de la reunión del equipo auditor para que me lo presentes. Si no me lo presentas, se va a generar un hallazgo. Pero eso también es manejo de cada auditor. Consejo que yo les doy es no dañemos el ambiente de la auditoría. A veces uno sabe que es que están con la máquina de fax o buscando el documento para que mágicamente lo firmen. Uno tampoco es bobo, pero la idea es tener un buen ambiente de la auditoría y si uno logra demostrar que lo van a engañar, pues es peor para la organización. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, Jorge, sí, dígame. quisiera hacer una anotación al respecto de lo que se está hablando en este momento. Vale, Lilia, bienvenida sea. Sí, que también el permitir que se den esos cierres es también dar la oportunidad de que no se genere en el informe esos hallazgos que son sencillos de cerrar y que realmente lo que es relevante, que aunque la auditoría termine, la empresa no va a tener la oportunidad de cerrar, es porque es algo complejo y es algo que realmente sí afecta el proceso de la compañía. Claro. Y que es lo que va a ayudar a ese crecimiento, a esa mejora continua, esas cosas que son más relevantes, que son transversales quizás a todos los procesos. Sí, señor, es muy valedero. Si es algo muy puntual, ciérramelo. Pero si necesitas hacer un análisis de causa raíz, reunirte con un equipo, generar planes de acción, todo esto, eso no me lo alcanzas a hacer desde aquí a mañana. Se queda la no conformidad. Para eso la reunión de apertura es muy importante, porque son las reglas del juego. Entonces pensemos que vamos a ver que está definido el acceso, ¿cierto? Porque encontramos un listado maestro. ¿Qué hace uno realmente en una auditoría? Uno no se pone a escribir, uno escribe la evidencia, listado, maestro. Ya no es obligatorio tener codificación, pero pensemos que está codificado. Versión porque no me gusta la codificación. Versión 2. Uno coloca esto rápidamente en la lista de chequeo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vamos a hacer una redacción de un hallazgo de conformidad. Ya después, como yo tengo que gestionar esta lista de chequeo y generar el informe, yo hago lo siguiente. Si voy a generar un hallazgo de conformidad, siempre coloco la misma muletilla. Vamos a dejarla en mayúscula. Se evidenció que se inició que para el control de la información documental aborda
el acceso en el listado maestro versión FOFOFO versión 2. Punto. ¿Qué acabo de redactar? Un hallazgo de Un hallazgo conformidad. de cumplimiento. Exacto. ¿De dónde me salió? De la lista de chequeo. ¿Me tuve que matar? No, señor. No, señor. Porque yo ya me maté cuando hice la lista de chequeo. Ahora, leamos el tercer hallazgo y estoy seguro que con este truquito ustedes me van a redactar muy fácil un hallazgo de no conformidad. ¿Quién me lee el tercero? ¿Alguien? ¿O lo leo yo? Dice, el Sí. segundo auditor se dio cuenta de que una cafetera estaba situada encima de otro archivo que contenía registros de calidad. Al mirar más de cerca, ella observó que había agua goteando alrededor de la base. Al abrir la gaveta de arriba, descubrió que el agua había goteado dentro del archivo, dañando los contenidos. Bueno. ¿Eso es un hallazgo de qué? No conformidad. De no conformidad. No conformidad. Conservación y preservación. ¿Qué me falló? Conservación, preservación. ¿Están de acuerdo con Ruth? Sí, señor. La ¿Me falló el preservación. almacenamiento? También. No, el documento estaba almacenado. La preservación. Claro, me falló solo la preservación. Si eso fuera así y yo fuera a redactar un hallazgo de no conformidad acá, frente a, bueno, no tengo... Ven, te puedo hacer una pregunta. Una pregunta. Sí. Es que dice que, por ejemplo, uno de los documentos estaba arriba del archivador, encima, o sea, la cafetera estaba encima de eso, ¿sí? Sí, señora. De uno de los documentos, o sea que el almacenamiento No estaba tampoco bien era el almacenado. adecuado. El almacenamiento, digamos que, ¿qué se coloca en el almacenamiento? La ruta. La ruta para llegar a este archivador. ¿Me hago entender? No, señor. No. No entendí. No, señor. Normalmente cuando se habla de almacenamiento es la ruta. Si esto es un archivador que está en la oficina 2, en aquel 4, uno coloca oficina de calidad, en aquel archivador 3, en aquel 1. Esa es como la ruta de almacenamiento que uno coloca en sus listados maestros. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Entonces ahí no me está fallando el almacenamiento. Lo que Es me está, solamente la preservación. lo que del me está documento. fallando es la preservación o la protección. Pero si el caso fuera que, digamos que no está goteando, pero ves que está encima de la gaveta de almacenamiento. Sí, que no es, o Eso sea, no es una no conformidad, pero pensemos es que más bien hay una carpeta de un factor de registros. riesgo, ¿no? Ay, sí, pero Una pensemos que, observación por un factor de riesgo, sí. claro, pero pensemos que tú tienes una carpeta que dice que tiene que estar almacenada aquí y la encuentras acá abajo. ¿Eso qué es? Ahí falla el almacenamiento. Claro, eso es un hallazgo por almacenamiento porque tú en tu listado maestro tienes como la ruta del mapa. Entonces, si tú vas a buscarlo acá, cuando tú vayas a mandarlo a buscar, tú vienes a buscarlo acá, no acá abajo. ¿Me hago entender? Ese sería un hallazgo. Entonces, pensemos, vamos a redactar un hallazgo de no conformidad frente al hallazgo número 1. ¿Listo? Que se llama recuperación. ¿Qué creen ustedes que hace uno acá en la lista de chequeo? Nombra el numeral que incumple, ¿no? Ya está nombrado. Entonces, uno rápidamente coloca, voy a hacerlo acá, así. Describe la situación observada. Exacto. Vale.
¿Qué coloco yo? A revisar una carpeta del auditor líder. Bueno, esto lo quitamos. Al hacer una carpeta, notó que había diferentes tipos de registros y que estaban en la misma carpeta y archivados sin ningún orden. Uno no tiene tiempo de escribir más cosas. Uno escribe eso. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo todos? Hasta ahora no hemos generado el hallazgo. Ahorita sí termino acá. Al final de la auditoría, el equipo auditor se reúne. Normalmente 1 o 2 horas a solas. ¿Para qué? Para hacer una buena redacción de hallazgos. Ahí sí vengo yo y tengo este formato, que este es un formato que me gusta mucho porque nos quita problemas al auditor. Entonces yo ya comienzo a colocar la fecha. Entonces, inserto la fecha, coloco el auditado, coloco el proceso revisado. ¿De dónde saco este estándar o número de elemento? De los requisitos de la norma. Claro. Entonces me vengo para acá. Como ya sé que esto me falló, es este. Lo copio y lo pego. Describo la no conformidad. Entonces, si yo tengo una muletilla que se dice se evidencia para los hallazgos de conformidad, ¿qué muletilla debería de tener para los hallazgos de no conformidad? No se evidenció. Exacto, no se evidencia qué. ¿Y luego qué hago? Copia el requisito. Claro, me vengo a la lista de chequeo, digo qué fue lo que falló, me lo llevo, no se evidencia qué, para el control de la información documentada de la organización, le quito la palabra aborde la recuperación. Punto. Y este formato me evita a mí colocar concatenadores, porque uno se enreda. Si yo dejo esto solamente abierto, acá tendría que colocar un concatenador para colocar la evidencia que me justifique este hallazgo. ¿Sí me hago entender la pregunta? Entonces, porque me tocaría redactar, ya que durante el recorrido de la auditoría, entonces me toca siempre colocar acá algo que me concatene esto con esto. Al separarlo en evidencia de la auditoría, aquí simplemente, ¿qué coloco? Copia y pega la evidencia. Claro, y la redacto un poquito más. Control C. Entonces vengo, evidencia. Entonces ya coloco, ya que revisar, ya que al revisar, entonces ya voy y miro más, pues esto es un ejercicio. Estábamos digamos que estábamos en la oficina o ya que al revisar, dejémoslo así, ya que al revisar Al revisar el archivador de los registros de calidad. Exacto, el archivador de los registros de calidad se encontró una carpeta donde había diferentes tipos de registro, y que están en la misma carpeta de archivados sin ningún orden. Punto. Acabo de redactar un hallazgo de no conformidad. Y esta es la forma que yo les enseño a ustedes. Nace de la lista de chequeo. Porque si yo cometo el error que cometen muchos auditores, y es que, sí señora, tiene una no conformidad al numeral 7532, ya que
Se evidenció que para el control de la información documentada, la organización no aborda las siguientes actividades de distribución, acceso, recuperación y uso, ya que al revisar la carpeta de los registros de calidad se encontró una carpeta con diferentes y mezclada. ¿Qué le acabo de decir a esa persona? ¿Que qué falló? Todo, que no tiene todo. Sabiendo, entonces, si en el otro lado la persona es bien sagaz, ¿qué va a pasar? Se va a armar una discusión. ¿Cómo así que me está fallando la distribución y el acceso si yo tengo un listado maestro? Y comienzan ustedes como auditores. No, es que lo que yo quiero decir es que, ¿me hago entender que ese es un error muy común de los auditores? Ahora, con esta metodología, prácticamente ya la organización sabe qué fue lo que falló y le va a quedar a hacer muy fácil un análisis de causa. Sí. Termina siendo más puntual. Claro. Pensemos que lo que falló fue la preservación. No me falló el almacenamiento. También es muy fácil. Entonces, esa es la metodología que yo les enseño. ¿Qué nace de la lista de verificación? ¿Qué nace de acá? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Qué opinan de la metodología? Abramos, yo sé que ya acabamos, pero tenemos 5 minutos para abrir discusión. ¿Qué les pareció la charla? Muy buena, Jorge. Muy buena además porque queda más claro ciertos conceptos. De hecho, yo hice un ejercicio la semana pasada para subirla a la plataforma y llegó un punto en el que me enredé y dije, ups, ¿qué hago aquí? Entonces ya esta charla debía haberla hecho antes de haber hecho mi actividad. Ya. ¿Qué creen? Es complicado hacer la lista de chequeo. Si es HSQ, les va a llevar un tiempito. Tiene la ventaja que se van a aprender las normas. Y otra gran ventaja, que hasta que no cambien las normas, la lista de chequeo les va a servir 2, 3, 4, hasta 5 años. Y se hace una sola vez. ¿Me hago entender? ¿Algún otro comentario? Wilder, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? No, bueno, toda la técnica está muy buena. La verdad sí, porque pues ayuda, es claro, es dinámico, el formato que estamos viendo, digamos que ayuda para eso. Y básicamente más que para el escenario de yo como auditor, lo que también me interesa es que le quede claro al auditado para que él pueda hacer su acción correctiva. Entonces, pues, me parece muy interesante. ¿Qué fue lo que les falló? ¿Alguien más? Erika, Jorge Ernesto, que veo que llegó. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? Porque a veces uno hasta ve no conformidades de auditores de empresas certificadoras, llámese Contec, Buró Veritas, que uno ni siquiera sabe qué fue lo que falló. Porque está redactado general. Y dice, pero de aquí es que de verdad falló todo, y comienza uno a hacer planes de acción y análisis de causa para enviárselos a ellos y ellos a devolvérselo a uno, sabiendo que la culpa es de ellos, que no escribieron bien desde el principio. Lo que dice Wilder es muy cierto. Yo tengo que redactar fácil para que la organización entienda qué fue lo que falló. Porque si yo no entiendo qué fue lo que falló, puedo hacer un buen análisis de causa y por ende unos buenos planes de acción. ¿Qué creen ustedes? No, me enredo. Y después el auditor me los devuelve y bueno, este señor, ¿qué quiere? Bueno, ¿alguna duda para que estemos terminando ya? ¿Ninguna? De mi parte, no, señor. Mil gracias. No, bueno. De mi parte, pues desearles que tengan un feliz fin de semana.
Estamos en un país dividido, lo único que espero es que voten, por quien sea, pero voten. Hay que votar este domingo. Gracias. Listo, que tengan una feliz noche y muchas gracias por su paciencia. Qué pena lo de la cámara. Que no Gracias me... igualmente. Listo, que tengan un feliz fin de semana. Feliz Gracias. noche, Muchas feliz gracias. Que semana. esté muy bien. Feliz noche para Felicitaciones. todos. Gracias. Igualmente, que ojalá gane su candidato. Gracias, Gracias. hasta luego. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Gracias, feliz noche. Igualmente, una feliz noche. Gracias.